Buenos días, bienvenidos sean ustedes al inicio de esta semana de julio 12, que esperamos sea muy fructífera y que podamos seguir avanzando en la recuperación de nuestro país. Quito sigue con los problemas en su municipio y cada vez se vuelve más intrincada la posición del alcalde Yunda y las salidas jurídicas para salir de este problema, valga la redundancia, de una vez por todas. Mientras tanto, en Cuba se dio lo que CNN calificó como una inusual jornada de protesta. El mundo entero está a la expectativa de lo que suceda en la isla. Vamos ya con nuestro primer invitado aquí en el espacio de sucesos de entrevistas. Le damos la bienvenida en esta mañana con muchísimo gusto al licenciado César Rica, el director ejecutivo de Fundamedios. Él ha sido autor de algunas de las columnas de opinión como La Caja, Diario El Universo, Control Remoto y Diario El Comercio y Cuatro Pelagatos. Ha impartido conferencias en México, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Grecia, Líbano, entre otros. Siempre su criterio y opinión es muy apreciada. Bienvenido, ¿cómo está, licenciado? Un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, Yolanda. Un enorme saludo a toda la audiencia de Max TV y un gusto estar con ustedes. Gracias. El incidente provocado por Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco durante el debut de su nuevo programa de sátira política en TC, donde se irrespetó la imagen de un ciudadano público, o se le irrespetó al ciudadano, ha vuelto a poner el tema de la regulación a medios de comunicación en el debate. ¿Cuál es la posición de Fundamedios? Pues estamos hablando de un control externo, llegando incluso a la sanción penal en algunos casos, o mantener la autorregulación. Bien, nos parece que este caso es un caso muy importante en el que ha funcionado perfectamente la autorregulación, ¿no es cierto? Más que nada por el control social que se ha ejercido sobre la actividad de un medio de comunicación, en este caso bajo control estatal, bajo administración estatal, ¿no es cierto? Y sobre la actividad de estos dos periodistas de Diario La Posta, productores además de este espacio La Posta 3X. Y con eso además yo quiero señalar, Yolanda, que lo que a nosotros nos parece es que todo funcionario público, personaje público, ¿no es cierto?, está sujeto a mayor escrutinio. Incluso puede ser sometido a expresiones que no son del todo pacíficas, ¿no es cierto?, que pueden ser hirientes, insultantes incluso. Ese no es el problema en este caso. El problema es el posible uso de la violencia o del llamado a la violencia que significó el lanzar dardos, ¿no es cierto?, en televisión nacional a la imagen de este líder indígena. Y como digo, y esto no significa no reconocer ese derecho que tienen los ciudadanos a expresarse, a cuestionar y incluso, como digo, a proferir expresiones que pueden ser consideradas, pues como digo, insultantes en contra de una autoridad pública o de una persona que ejerce una función pública. Pero en este caso se traspasó ese límite que era justamente el llamado a la violencia, ¿no? Pero respondiendo a su pregunta, Yolanda, nos parece que en este caso funcionó perfectamente la autorregulación. Se demostró la sociedad ecuatoriana que es madura y que no necesita que un caudillo, un censor, un Carlos Ochoa, un superintendente de la información y comunicación venga e imponga sanciones a su arbitrio o discreción, ¿no es cierto?, utilizando además una ley que era absolutamente represiva. Y sí, con respecto a lo que usted dice, esta suerte de llamado a la violencia cuando se utilizaron los dardos, etcétera, pero creo que hay otro tema de fondo en este caso y que la gente le dio una lectura adecuada, y es que no es que se metieron con la actuación de una persona únicamente, sino no con lo que hizo esa persona, sino con lo que es esa persona. O sea, decirle a alguien que es campesino y tratar de poner ahí una carga, ¿verdad?,
eh, a que suene mal, o sea, y cosas así, y creo que la gente le dio una muy buena lectura, que no sé hasta qué punto, y ya vamos a hablar más adelante acerca de las redes sociales, no sé hasta qué punto lo entendió así, por lo menos Luis Eduardo Vivanco, porque él en sus disculpas públicas, él dijo, es que no conocíamos cómo funciona esto del canal, ¿no? De la señal abierta, porque en redes la reacción es distinta. Entonces, es como que el fondo del problema tampoco fue visto por quienes ejercieron este incidente, pero sí por la comunidad, por la gente, ¿no? Entonces, eso sí obligó de todas maneras incluso a que, bueno, ellos vuelvan a su otro espacio. Ojalá entiendan que esos principios se deban también a las redes, deberían llevarse a las redes y no tener un comportamiento distinto. Absolutamente, Yolanda. Claro, hay sectores que han visto un discurso más que nada estigmatizante, ¿no? Que en estos insultos, que como digo, pueden ser legítimos en un determinado momento para cuestionar a una autoridad pública, a un personaje público, como es el caso del señor Leonidas Issa, ¿no es cierto? Ellos lo estaban cuestionando como un líder indígena que ha demostrado ser violento, ha demostrado tener posiciones radicales, etcétera, etcétera. Se le puede cuestionar desde esa perspectiva, y es legítimo cuestionarle desde esa perspectiva. Sin embargo, claro, había un trasfondo discriminatorio y violento en esa forma de cuestionar que tenían los periodistas de La Posta. Y efectivamente hay que señalar que el agravante en este caso es que se trata de un canal de televisión de alcance nacional, ¿no es cierto? Es decir, que es una pantalla que está prendida en todos los rincones del país, puede estar prendida en todos los rincones del país, con niños, niñas, adolescentes, abuelitas, abuelitos, qué sé yo, ¿no es cierto? Todo el público que puede acceder a una pantalla de un canal de televisión nacional. Y luego, pues, que era un horario estelar, y además es un canal administrado por el Estado, ¿no es cierto? Todo esto confluía para que este hecho se amplificara, ¿no es cierto? Lo que podía ser un exabrupto en redes sociales, y concuerdo con usted que eso no justifica que en redes sociales se haga este tipo de uso, ¿no es cierto?, de la discriminación, de la violencia, etcétera, etcétera. Pero esto se amplificó al ser un canal nacional, y yo creo que ahí fallaron más que nada los controles internos del canal, ¿no es cierto? Un canal de televisión, un medio de comunicación serio, un medio de comunicación grande, ¿no es cierto? Como se trata de TC Televisión, debe tener todos sus filtros internos, sus autofiltros, sus autocontroles, ¿no es cierto?, perfectamente afinados para que no suceda esto. Debían perfectamente haber tenido en el contrato mismo con la Posta, tenían que haber señalado que ellos tenían que sujetarse al código de ética del canal, por ejemplo. No me vengan a decir que posteriormente ellos se enteran, les hacen conocer el código de ética, y recién después los señores de la Posta dicen no nos interesa sujetarnos al código de ética de TC Televisión. Eso me parece que es donde falló en todo esto, esos autocontroles. Donde funcionó la autorregulación es en el tema del control social, ¿no es cierto?, de cómo los ciudadanos, a través de redes sociales y a través de muchos otros métodos, instrumentos, herramientas, expresó su enojo, ¿no es cierto?, hizo que el canal de televisión se disculpara, que los señores de la Posta se disculparan, ¿no es cierto?, que el programa finalmente tuviera que salir del aire, y de esa forma se ejerció ese control, ¿no es cierto?, ese control social, esa autorregulación. Sin embargo, es evidente que los controles dentro de TC Televisión fallaron. Y ahí es donde yo creo que las respuestas han sido insuficientes, ¿no es cierto? Que el director de TC Televisión, el gerente de televisión, el periodista Rafael Cuesta, salió, presentó sus disculpas, pero al mismo tiempo justificó un poco el accionar de la Posta, cuando lo que tenía que haber dicho es: esto no va a volver a pasar, ¿no es cierto? Vamos a ejercer un control en todos los productos del canal,
Porque, ojo, que TC Televisión emite una cantidad de productos que no son de una calidad adecuada, que son, o sea, y además no es reciente, ¿no? Ha sido histórico, que TC Televisión se dedica a programar un tipo de programas, de contenido que no es un contenido de calidad. Y, y nada, o sea, no han ejercido jamás un tipo de control interno, por más que han estado en manos estatales. Al contrario, han sido utilizados durante los gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Han sido utilizados como una herramienta de persecución política incluso. Entonces, yo creo que ahí es muy claro que donde hay que trabajar es en los controles internos de calidad del canal de televisión. En este caso, TC. Ok, perfecto. Son temas de autorregulación. Lo que yo le voy a plantear le va a parecer como una contradicción. Pero ¿hay alguien que revise que se esté dando ese autocontrol? O sea, de todas maneras, a la larga, sí, cierto es, ustedes tienen libertad, pero si es que se pasan de esa libertad, ¿hay algún organismo, institución, etcétera, que lo señale, o igual todo queda en manos de la discrecionalidad del medio? Claro, lo que pasa, Yolanda, es que estamos en un proceso de transición, estamos pasando de un esquema de sobreregulación, ¿no es cierto?, de un esquema donde las autoridades han tenido un control total sobre los contenidos, sobre la forma de sancionar a los medios de comunicación, ¿no es cierto? Hemos pasado de un esquema en el cual teníamos un Carlos Ochoa, ¿no es cierto?, ahora que se camina hacia vamos en otra vía, ¿no es cierto? El proyecto de ley que presentó el presidente Lasso, el que ha presentado Fundamedios, ¿no es cierto?, complementariamente al del presidente Lasso, van en una línea de, más bien, una regulación muy suave, muy light, ¿no es cierto?, una regulación totalmente suave y mucha autorregulación. Pero eso hay que construir. Los medios ecuatorianos han estado, sí, los medios ecuatorianos han estado, por supuesto, acostumbrados a tener un caudillo, un censor, ¿no es cierto? Y evidentemente el caminar en otra vía significa construir. Tenemos que construir y tenemos que construir entre todos. No solamente le toca al canal de televisión o a los canales de televisión o a los medios de comunicación, es toda la sociedad la que tiene que construir los sistemas, los instrumentos, las herramientas de autorregulación. Ok, a ver, cuéntenos un poquito más, ¿cómo evalúa el proyecto de ley de libertad de expresión y comunicación? Yo creo que va en el sentido correcto, en el sentido de reconocer los estándares internacionales de protección, garantía y defensa de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y poner al país en esa vía de respeto a las libertades y derechos fundamentales. El proyecto que presentó Fundamedios va también en esa vía, además complementa algunas omisiones que tenía el proyecto del presidente Lasso. Por ejemplo, el Consejo de Regulación para nosotros sí tiene un papel importante justamente en impulsar procesos de autorregulación, ¿no es cierto? Usted, Yolanda, preguntaba qué entidad va a tener control sobre esos procesos de autorregulación. Hay una entidad, para nuestro juicio, que puede cumplir un papel importante, no en el control, sino en el impulso, en la promoción, ¿no es cierto?, en promover los procesos de autorregulación. Y ese es el actual Consejo de Comunicación. Yo creo que perfectamente el Consejo puede cumplir ese papel. Entonces, yo creo que los proyectos de ley que están sobre la mesa, que están ya en conocimiento de la Asamblea Nacional, pueden perfectamente ir en la vía de promover, garantizar, proteger, defender la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y como digo, promover una legislación, una regulación muy suave, muy ligera, ¿no es cierto?, e impulsar procesos muy fuertes de autorregulación. Y creo que como sociedad estamos listos. El episodio de la posta para mí es un magnífico ejercicio de autorregulación por parte de la sociedad. Ha fallado el medio de comunicación, fallaron los periodistas, perfecto, presentaron disculpas y eso se agradece, pero el canal de televisión tiene que adoptar medidas, tiene que adoptar controles internos. No, eso es lo que está pendiente en este caso. Sin embargo, yo creo que es evidente que la sociedad se ha autorregulado, no ha hecho falta, ¿no es cierto?, que venga un caudillo o un censor,
alguien que nos venga a decir esto hay que castigar, esto hay que regular, ¿no es cierto? Claro, Sino claro. es la sociedad la que se autorregula. Efectivamente, licenciado. Ahora, ¿cuáles son las sugerencias o aportes que ha hecho Fundamedios a la actual ley o proyecto de ley? Sí, el proyecto de ley del presidente Lasso, nosotros hemos presentado, como le decía Yolanda, un proyecto complementario que lo presentaron los asambleístas Fernando Villavicencio y Marjorie Chávez, con la firma además de 16 legisladores. Y ese proyecto va en la misma línea del proyecto del presidente Lasso. Sin embargo, viene a complementar, por ejemplo, justamente las funciones del Consejo de Comunicación, el reconocimiento del sector comunitario de la comunicación, que nos parecía muy importante, que es muy importante y que necesitaba ser reconocido de forma expresa, ¿no es cierto? El derecho a la réplica y a la rectificación, se incluyen los dos derechos en el proyecto del presidente Lasso. Solo se reconoce el derecho a la réplica, pero creo que los dos derechos hay que reconocerlos. Sí. Licenciada, ¿por qué no le comentamos a la gente la diferencia entre el uno y el otro? ¿No? Porque sí hay, generalmente hay confusión, ¿no? En estos dos conceptos. Sí, correcto. El derecho a la rectificación se ejerce, Yolanda, cuando una información básicamente de un medio de comunicación emitida por un medio de comunicación se demuestra que es errada o ha sido emitida con mala fe, ¿no es cierto? O lo que se llama el estándar de la real malicia, ¿no es cierto? Es decir, que no se han completado todos los procesos periodísticos de verificación, de contrastación de esa información, ¿no es cierto? Y eso afecta además los derechos de una tercera persona. Entonces, ahí se ejerce el derecho a la rectificación. El derecho a la réplica, y este derecho, perdón, a la rectificación está reconocido por todos los tratados internacionales, es un derecho de los ciudadanos, es un derecho humano, y está reconocido así incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la réplica, en cambio, se ejerce cuando una opinión, ¿no es cierto?, es emitida y puede afectar a una tercera persona o aludir a una tercera persona, y esa persona ejerce ese derecho a la réplica, o también se llama derecho a la respuesta, ¿no es cierto? El derecho a la réplica o respuesta, si bien hay reconocimiento en los tratados internacionales, no está considerado tampoco una obligación de los medios, pero porque se reconoce también el derecho de los medios a tener una línea editorial, ¿no es cierto? Es decir, si usted, Yolanda, y este medio de comunicación deciden ser un medio o declararse un medio radical de izquierda o de derecha, ¿no es cierto? Y comienzan a emitir opiniones y a invitar solamente personas de una cierta tendencia política, están en perfecto derecho de hacerlo, ¿no es cierto? Eso es un derecho de un medio de comunicación, de tener una línea editorial. Pero, como digo, se reconoce este derecho de respuesta o réplica, que es un derecho a contestar opiniones que pueden aludir a una persona, y que esa persona ejerce ese derecho a la réplica. En el derecho a la rectificación, repito, hay en cambio información que es errada, que es información incorrecta, que es información engañosa, y además hace daño a una tercera persona. Ya, entonces en el primer caso el tema pasa al propio medio, uno pide la rectificación del medio en una información que está errada, ¿verdad? O malintencionada, etcétera. Y en el otro, la persona pide poder decir algo, y tengo entendido que en el mismo espacio y en el mismo tiempo en donde se dio, pues, digamos, la irregularidad o la afectación en ese medio, ¿verdad? No, en el caso de la respuesta o réplica, en realidad no hay una opinión no es errada, ¿no es cierto? No, por definición, una opinión es una opinión. Pero en ese caso, si una persona se siente aludida o afectada por una opinión, puede pedir ese derecho a la réplica, ¿no es cierto? A contestar esa opinión. Ya.
Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en la Asamblea, ¿verdad? Hay algunos legisladores que dicen que este proyecto de ley no recoge el mandato constitucional de la consulta popular del 2011. Entonces, que tiene que ver con la existencia del Consejo de Regulación, ¿verdad? Para que regule la difusión de contenidos de evidencia sexual o discriminatoria. Bueno, justamente por eso el proyecto de Fundamedios, el que presentamos y que presentaron los asambleístas Fernando Villavicencio y Marjorie Chávez con el apoyo de Fundamedios, ¿no es cierto? Justamente subsana esa posible omisión del proyecto del presidente Lasso, y en nuestro proyecto sí está incluido el Consejo de Comunicación como en una entidad que promueve los procesos de autorregulación, promueve además los procesos de regulación en los medios públicos, ¿no es cierto? Ahí sí es distinto. Aquí hay que diferenciar muy bien lo que son los medios privados de los medios públicos y los medios comunitarios, ¿no es cierto? Los medios comunitarios y los medios privados comerciales son medios privados, ¿no es cierto? Y los medios públicos son aquellos que, si bien que están en manos del Estado, pero además tienen carácter de servicio público, ¿no es cierto? No solamente es cuestión de estar en manos del Estado. Por ejemplo, mucho se ha discutido sobre el carácter público de TC Televisión. TC Televisión no es un canal público, es un canal bajo administración del Estado, ¿no es cierto? Pero no es un canal que en ningún momento ha asumido ese papel de servicio público, más bien ha sido manejado como una entidad, como un canal absolutamente comercial. Esto es una distorsión total del ecosistema de medios de comunicación en el Ecuador, y esos medios incautados deben ser vendidos inmediatamente. O sea, como el gobierno anterior nos ofreció que en el momento que incautó esos medios de comunicación, que iban a ser vendidos en 6 meses. Nunca sucedió eso, y más bien se convirtieron en herramientas de persecución política, como decía antes. Entonces, el Consejo, en este caso, en nuestro proyecto de ley, sí tiene un papel, sí tiene, existe el Consejo, y tiene además un papel muy importante en promover los procesos de regulación y de autorregulación, y en promover los procesos de regulación en los canales estatales, en los canales públicos. Diferentes analistas piensan que uno de los puntos más importantes de esta propuesta de ley es que el Ejecutivo plantea la despenalización de la calumnia, ¿no? Porque además la persona puede de todas maneras acudir a la vía civil por acciones que afectan su honor y buen nombre. ¿Qué opina usted también sobre este tema? Absolutamente, Yolanda, de acuerdo. No debe existir prisión por opinar, por expresarse a través de un medio de comunicación. Esto además es un estándar, ¿no? Ya diversas sentencias de cortes internacionales, los pronunciamientos de relatores de libertad de expresión tanto de Naciones Unidas como de la CIDH, ¿no es cierto?, nos dicen perfectamente que la opinión tiene que ser, tiene que tener responsabilidad ulterior, por supuesto, pero que debe ser por vías civiles, ¿no es cierto?, que cualquier castigo, cualquier consecuencia que puede tener una expresión a través de un medio de comunicación tiene que darse por la vía civil y no por la vía penal. Efectivamente. Ahora, hablemos un poco de las redes sociales, licenciado. Ellos manejan sus propios códigos, ¿verdad? No existe una regulación y los abusos sí son permanentes. Tanto así que, como les decía, mi banco al presentar sus disculpas dijo que este problema en parte se dio porque estaban en señal abierta, pero de televisión, pero que en las redes esto hubiera sido tolerado. Efectivamente, en Internet, en el espacio de Internet, más allá de las redes sociales, ¿no es cierto?, en el espacio de Internet hay una mayor, digamos, campo, mayor espacio para este tipo de expresiones. No hay, por la misma complejidad del espacio de Internet, ¿no es cierto?, que al ser un espacio global, globalizado, en el cual
un Estado por sí mismo no puede ejercer soberanía sobre un sector, un espacio, un pequeño espacio de Internet, a menos que obviamente se ejerza un control tipo lo que tiene las dictaduras como China o Corea del Norte o Cuba, ¿no es cierto?, que tienen controlado los accesos a Internet, que tienen solamente la posibilidad de que los ciudadanos se conecten a través de una entidad estatal al Internet. Pero fuera de esos casos es muy complejo la regulación de Internet. Y además es muy complejo porque justamente hay mucha discusión sobre la protección de derechos fundamentales, de derechos humanos en el espacio de Internet, cómo esos derechos pueden entrar en colisión justamente en el espacio de Internet. El derecho a la libertad de expresión justamente puede, digamos, chocar con otros derechos, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay muchísima discusión, no hay acuerdo todavía, no hay un gran pacto mundial que nos vaya en la línea de ponerse de acuerdo en unas reglas, ¿no es cierto?, unas limitaciones para el espacio de Internet. Ahora, las redes sociales efectivamente tienen unos códigos de comportamiento, tienen unas reglas internas que se han vuelto cada vez más estrictas además, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo, por ejemplo, Facebook nos dice que ha removido varios millones de contenidos, varios miles de páginas que contenían contenidos o que tenían contenidos o promovían contenidos inadecuados, ¿no es cierto?, o que tenían lo que ellos conocen como el comportamiento coordinado inadecuado, ¿no es cierto?, es decir, páginas falsas básicamente. Entonces, hay unas reglas que las plataformas sí están expandiendo, que sí están adoptando, ¿no es cierto? Pero como le digo, Yolanda, efectivamente en este momento cualquier regulación de Internet por parte de un Estado son bastante defectuosas. Hablemos, por ejemplo, de la legislación europea, de la legislación francesa, ¿no es cierto? Son legislaciones muy problemáticas, bastante defectuosas en cuanto a la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión. Son legislaciones que están afectando estos derechos fundamentales y así lo han expresado, como digo, incluso cortes y pronunciamientos de relatores. Entonces, avanzar en esa línea, pedir a los gobiernos que regulen redes sociales, ¿no es cierto?, en este momento es muy peligroso. Yo creo que en realidad hace falta un gran acuerdo mundial, ¿no es cierto?, sobre la base de respetar derechos fundamentales, de respetar derechos humanos, pero que sea un gran acuerdo mundial para avanzar en una cierta regulación del Internet a escala global. Es difícil, efectivamente. Ahora, hay unas 2, 3 cosas que yo opino que se podrían hacer y que podrían ayudar muchísimo a que no haya esta agresión que además hay permanentemente, que no la permitimos en los medios tradicionales o a tele, pero sí en redes todo pasa, ¿no? Y entonces ahí sí la calumnia, el rumor y como se permite y que existan los trolls. Entonces, ni siquiera hay alguien que se responsabiliza por lo que se dice. Entonces, yo no sé cuán efectivo podría ser que las propias redes, o sea, Twitter, Facebook, cualquier cosa, sobre todo Twitter, no permitan los trolls. O sea, no creo que esto sea tan complicado. O sea, simplemente puede haber, porque se sabe el origen de dónde viene, ¿verdad? Ese avatar, digamos. Entonces, y se sabe quiénes son, nosotros sabemos quiénes son los trolls, y además sabemos quiénes están detrás de los trolls, ¿verdad? Sí. Quiénes manejan, quiénes tienen las fábricas, etcétera. Ahí es muy interesante el tema que usted plantea, el tema de los trolls, es muy interesante. O sea, uno, que si son trolls verdaderos, es decir, cuentas falsas, ¿no es cierto?, por las cuales que se utilizan para atacar coordinadamente a una persona, estas cuentas pueden ser denunciadas perfectamente y Twitter, hay muchos casos de que Twitter las da de baja, ¿no es cierto? Eso se la puede hacer actualmente. Ahora, no le traslademos tampoco a las redes sociales lo que pasa en la sociedad, ¿no es cierto? Estamos viviendo en sociedades altamente polarizadas, en sociedades en las cuales se ha vuelto digamos, habitual
el que se insulte, se descalifique, se mienta, ¿no es cierto?, por parte de actores políticos, ¿no es cierto? Ese es el gran problema realmente, Yolanda, que hay movimientos políticos, sectores políticos, partidos, proyectos políticos que están dispuestos a utilizar cualquier arma para llegar al poder y que no tienen ningún empacho en utilizar esas armas y que utilizan las redes sociales para promover ese discurso, ¿no es cierto? Ese es el gran problema, que más bien hay sectores que utilizan la democracia, utilizan los derechos esenciales, utilizan los derechos humanos, ¿no es cierto?, la libertad de expresión, ¿no es cierto?, para tratar de alcanzar el poder, pero con armas que son ilegítimas, con armas que son que destruyen la democracia. Pero ese no es un problema de las redes sociales, es un problema de esos sectores políticos. Y es un problema y es un problema muy serio, y es un problema en realidad demasiado serio, porque no es un problema del Ecuador, no estoy hablando solamente del Ecuador. Esto sucede en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en España, en Alemania, etcétera, etcétera. O sea, en democracia. Sí, licenciado, pero verá, yo lo que estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo a lo que voy específicamente es al uso del troll, que creo que sí puede ser controlado por las redes. Entonces, es lo único. Si usted quiere insultar, quiere decir lo que quiera, pero dé la cara, porque el troll viene a ser una suerte de pasquín, como era antes, ¿verdad? Porque es un anónimo, definitivamente es un anónimo que está diciendo cualquier cosa. Entonces, estoy de acuerdo con usted, o sea, no es culpa de las redes lo que la sociedad, oye, la dinámica que hoy existe en la sociedad y el mal uso que se da, sobre todo en la política, como usted bien lo señala, sino que es la identificación de quién está detrás de lo que se dice. Ese es un tema que yo, no sé, me parece que sí hay... O sea, como le menciono, sí, y estoy de acuerdo con usted, Yolanda, pero en esto ya existen normas internas, tanto en Facebook como en Twitter, y se pueden denunciar esas cuentas inauténticas, esas cuentas que no son de seres humanos, que muchas veces son robots, ¿no es cierto? Incluso. Entonces se pueden denunciar perfectamente. ¿Usted ha visto la fábrica de trolls que tiene el correísmo? Eso es una cosa ya espeluznante. Yo he sido víctima de esas granjas de trolls que tiene el correísmo. Por supuesto. Si Correa le quiere insultar, que lo haga. Si le quiere insultar cualquier persona, al correo, que lo haga. Pero que tengan una fábrica de anónimos que salgan en eso. Ese es el tema que yo digo que sí creo totalmente. Que las redes pueden exigir que quien sale sea total y absolutamente identificable. El otro tema es poner automáticamente la fecha y hora de los sucesos que salen en redes. Yolanda, Yolanda, una vez más, las redes sociales funcionan a escala global, ¿no es cierto? No es solamente un tema del Ecuador. No hay un Twitter Ecuador y un Twitter Colombia. Y un Twitter, no, esto funciona a nivel global. Imaginémonos si Twitter mañana pone una normativa, ¿no es cierto?, en la cual solamente personas autentificadas pueden tener una cuenta de Twitter. Imaginémonos esto en China, imaginémonos esto en Rusia, imaginémonos en Turquía, ¿no es cierto?, en donde hay gobiernos autoritarios o dictaduras, ¿no es cierto?, en los cuales una persona por criticar al gobierno, en Nicaragua, en Cuba, ¿no es cierto?, por criticar al gobierno puede ir preso, ¿no es cierto?, puede ir a la cárcel o puede ser asesinado. Entonces, al proteger el anonimato en el espacio de Internet también es un tema, digamos, con muchas aristas, ¿no es cierto? O sea, hay una razón de ser, es proteger de alguna forma también estas expresiones que pueden ser críticas en determinado contexto, ¿no es cierto?, pero que pueden acarrear incluso la vida de consecuencias incluso contra la vida de una persona. Ahora, le repito, o sea, que el correísmo tenga una granja de troll es un problema del correísmo, es un problema de que este movimiento político, esta tendencia política ha adoptado justamente el insulto, la descalificación,
la mentira como una práctica habitual de hacer política. Y eso tiene que más bien ser rechazado por la sociedad. La sociedad es la que tiene que decirle a este movimiento político, miren, esas armas políticas, esas armas para conquistar el poder no son legítimas, no vamos a aceptarlas y por lo tanto rechazamos absolutamente, no vamos a votar por ustedes si siguen utilizando estas herramientas. Entiendo su posición, pero no la comparto totalmente. Y como le decía, finalmente esto de que los hechos que salen en redes lleven la fecha, quizás la hora, porque pasa mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando hay algún tipo de convulsión sobre algún tema que traen cuestiones que pasaron hace años o que han pasado en otro país. Entonces, eso sí es... Entonces, realmente ayudan a la convulsión, Sí, y hay un punto importante, Yolanda, que me parece que también podemos trabajar como sociedad, y es el punto de lo que se llama la alfabetización mediática, que es justamente la educación que debemos tener como ciudadanos en el espacio de Internet. Es decir, tenemos que asumirnos que así como somos ciudadanos en el espacio físico, ¿no es cierto?, también somos ciudadanos en el espacio de Internet. También somos ciudadanos en el espacio digital, donde también tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades, ¿no es cierto? Y tenemos que asumir esas responsabilidades, ¿no es cierto?, como ciudadanos. Y yo creo que ahí estamos muy atrasados en todo esto que se llama, repito, la alfabetización mediática. Las autoridades de educación deberían hacer obligatorio que en los pensos de las escuelas, colegios, universidades se enseñe cómo utilizar adecuadamente las herramientas del espacio de Internet y reconocer esta nueva ciudadanía digital, ¿no es cierto? Como le digo, asumir que tenemos derechos, pero también responsabilidades en el estado digital. Y por lo tanto, tenemos que aprender a utilizar bien esas herramientas, a utilizar bien el enorme potencial que tienen las herramientas de Internet, pero también los peligros que tienen esas herramientas. Por ejemplo, no convertirnos en propagadores de desinformación, ¿no es cierto? Esto es un gravísimo problema. Naciones Unidas nos ha hablado de la pandemia, por ejemplo, de la desinformación, justamente en la COVID-19. Y como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? Es justamente no convertirnos en agentes propagadores de esa desinformación, verificar bien información, consumir información de fuentes confiables, ¿no es cierto? No de cualquier cadena de WhatsApp o de Facebook o de Twitter que nos llega, sino pero para eso, como usted... Y realmente, pero ahí no entra el Estado, no entra una regulación, entran los ciudadanos. Tenemos que nosotros convertirnos en, ¿no es cierto?, en quienes conscientemente utilizamos y bien utilizamos las herramientas, esas poderosísimas herramientas que nos da Internet. Le agradecemos muchísimo al licenciado César Ricaurte por acompañarnos. Hemos hablado acerca de la ley de comunicación, el tema de la posta, hemos hablado acerca de redes y bueno, nos ha dado algunas luces sobre por dónde encaminar inclusive todo lo que es autorregulación y sobre todo en redes, ¿no? Esta educación que se hace necesaria antes de que se desborde lo que son las noticias falsas, lo que es la difamación, estas fábricas, ¿no?, de troles, etcétera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto igualmente, Yolanda, un gusto conversar con usted y un saludo a toda la audiencia.